Gracias. Por favor. Tiene la palabra el doctor Ricardo Marcenaro. Igualmente vamos a ir computando los tiempos. Sí, señor presidente, quiero en primer lugar anunciar que tal como manifesté, solamente iba a otorgar una interrupción. Se la ofrecía a la doctora Lourdes Flores, quien me manifestó que no la aceptaba, por lo tanto se lo otorgo a la doctora Marta Chávez. Es la única interrupción y además desde ya comunico que voy a tomar mi tiempo, el del congresista Jon Junchaya, Ruiz Dávila y Abanto Pongo. Le doy la interrupción a la doctora Marta. Doctora Marta Chávez, ¿puede hacer uso de la interrupción? Quiero, doctor Marcenaro, aclarar, señor presidente, que a los tiempos del señor Jon Junchaya, Ruiz Dávila, Abanto Pongo, me comunica el señor Samuel Reina Farge, que también me otorga su tiempo. Quisiera yo, señor presidente, presentar mi exposición haciendo 11 preguntas, 11 cuestionamientos, 11 afirmaciones que se han vertido en los últimos días y a los cuales quisiera darles la respuesta correspondiente. La primera pregunta que nos hemos formulado y se formula la gente es: ¿quién firma la documentación remitida por OMPE? ¿Está autorizada a estas personas? Y ustedes verán que existe una resolución jefatural a la cual tienen ustedes la vista en este momento, mediante la cual se le encarga al doctor Godofredo Dávila a fin de que esta persona se encargue de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y como vemos en la siguiente transparencia, conforme al texto único ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, el artículo 71, los empleados y funcionarios que por razón de licencia, vacaciones u otros motivos se alejen de su centro de trabajo deberán entregar obligatoriamente a su reemplazante los documentos y expedientes que corran a su cargo. En ningún caso, dice la norma, podrán interrumpirse la tramitación de los expedientes por las razones anteriormente expuestas. Pero además tenemos en la siguiente transparencia el artículo 15 de la Ley 26487 que dice: cuando las causales previstas en el artículo anterior, que se pueden aplicar por similitud, se produzcan durante procesos electorales del referéndum u otras consultas populares, asumirá provisionalmente el cargo en el término no mayor de 3 días, en este caso ya pasaron más, el funcionario de la Oficina Nacional del Proceso Electoral de jerarquía inmediatamente inferior al jefe, que este es el caso del doctor Godofredo Dávila. Pero hay otra pregunta que se hacen las personas, y es: ¿la OMPE tiene iniciativa legislativa? Y por lo tanto nos hacemos esa pregunta. No obstante que no han remitido a nosotros ningún documento por razones de iniciativa legislativa, hay gente que dice: no, pero la OMPE no tiene, y lo he escuchado en varios canales. Si vemos en la siguiente transparencia, la OMPE tiene iniciativa legislativa porque es un instituto público autónomo, según la Constitución, y según la ley orgánica de la OMPE, como vemos en el artículo primero, este es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público. En consecuencia, es un ente autónomo y tiene autonomía e iniciativa legislativa. Pero esa no es la razón por la cual este expediente ha venido a nosotros. Ha venido a nosotros porque lo que se está buscando hacer es encauzar el trámite del referéndum. Entonces la siguiente pregunta es: ¿la OMPE puede encauzar el trámite? La OMPE tiene la facultad para encauzar el trámite, y para esto tenemos que recurrir a esta idea, que es que la OMPE está obligada a encauzar los trámites, tal como lo señala el propio jefe de la OMPE cuando se refiere a su recurso. Habla encauzando el procedimiento, encauzando el trámite, por lo tanto se trata de un encauzamiento al cual está obligada la OMPE. La OMPE, en consecuencia, está obligado a encauzar el trámite, convirtiendo la solicitud de desaprobación de la ley en un proyecto de ley de artículo único, y porque así lo establece la ley. Pero diríamos, bueno, qué curioso que justamente ahora, y vemos en la siguiente transparencia, alguna vez anterior
se ha efectuado esto. ¿Qué ocurre? Que tal como dice el artículo 4 de la norma de procedimiento administrativo, toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encauzarlo de oficio o a pedido de parte. Este es el fundamento jurídico mediante el cual se encauza este expediente. Es decir, está obligado, de acuerdo a la ley 26654, la autoridad del Estado, esta es una autoridad, que advierta un error u omisión, no existía la iniciativa en el expediente, encauzarlo de oficio o a pedido de parte. Por eso es que en el proceso se habla varias veces en el escrito de encauzar el expediente. En consecuencia, los haríamos la siguiente pregunta, y es muy bien, pero qué raro, justo ahora encauzan el expediente. Nunca lo habían hecho antes y ahora están encauzando el expediente por primera vez. Pero no es así tampoco, señor presidente. Justamente cuando los señores que promovieron el referéndum presentaron sus escritos, se equivocaron. ¿Y qué dijeron en ese escrito? Y vamos a analizarlo. Ponían en ese escrito, cuando los promotores presentaron sus planillones, dijeron: en nuestra condición de promotores del referéndum desaprobatorio de la ley 26652, veamos qué dice la ley 26652, la ley esa declara en proceso de disolución y liquidación los proyectos de parques industriales. ¿Qué tiene que ver el tema para el cual habían ellos convocado al referéndum con parques industriales? Sin embargo, se habían equivocado, se comprendió la OMPE que era un error, que ya realmente el referéndum que ellos habían convocado era para con otro motivo, que era derogar la norma de interpretación constitucional. Entonces, ¿qué hizo la OMPE? La OMPE, aplicando ese principio, y acá está la copia del escrito para que no crean que he copiado mal esa parte, y ahí está la ley 26652 que hemos enseñado antes. La OMPE lo que hizo fue encauzar el expediente. Lo que hizo la OMPE fue justamente encauzar el expediente, porque pudo haberlo devuelto. El señor, se han equivocado ustedes, referéndum, de esto no se trata, estas firmas que ustedes pidieron era para otra cosa, no para los parques industriales. Pero dijo: no, como hay una voluntad popular expresada a través de un número a uno determinado de firmas, vamos a permitirles continuar con el expediente. O sea, ya se ha hecho esto antes, y los del Foro Democrático dijeron: muy bien, así hay que hacerlo, ustedes tienen que ayudar a que se produzca el procedimiento y que continúe a pesar de nuestros errores y nuestras omisiones. Muy bien, así se hizo. Por lo tanto, de nada tiene de curioso, nada tiene de raro que ahora la OMPE continúe con este proceso. Pero ahora bien, entonces se dice en la siguiente pregunta: ¿toda iniciativa legislativa debe ir a comisión? ¿Es necesario que toda iniciativa legislativa vaya a una comisión? Y acá quiero recordar el argumento, presidente, no que hemos dado nosotros, que ha dado la minoría permanentemente, diciendo: por favor, en aquellos temas que son de interés nacional, no es necesario hacer dos discusiones, deberían de venir de frente al Pleno. Y ellos han presentado escritos pidiendo que se exonere de comisiones. Pues qué mayor interés para la nación y para el país que este. ¿Por qué tiene que hacerse una discusión en un grupo pequeño, muy respetable, pero un grupo pequeño, cuando podemos participar los 120 congresistas? Y esto, como ya se ha dicho, tampoco tiene nada de curioso. Aparte de que la Constitución así lo permite, así lo dice el reglamento, salvo que lo dispense la mitad más uno del número de los representantes. ¿Y qué hemos hecho hoy día? Exactamente eso. ¿Para qué? Para generar esta discusión con toda amplitud. Pero hay otra pregunta que se hace la población, que se hacen los promotores. ¿Dos representantes de los promotores deben sustentar y defender en la o las comisiones dictaminadoras? Sí, es verdad que hay una norma que habla de esto y dice: quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso. Claro, esto es si va a ir a la comisión dictaminadora, y en este caso sí fue el procedimiento, pero acordamos en el Pleno dispensarlo de la comisión. Pero entonces dirán: entonces nadie del Foro Democrático va a hablar, no es justo que nosotros que hemos puesto esto. No, señores, en el Congreso de la República existen dos congresistas que son de los 4 que firmaron el documento. Nosotros comprendemos que a los otros 2 les provocaría venir al Congreso, lo comprendemos,
tiene cobertura, pero no está en el Congreso porque no fueron elegidos en el Congreso, no obstante que tengo entendido que alguno de ellos participó en pero hay dos representantes en el Congreso del referéndum y promotores, y en consecuencia ellos están haciendo justamente eso, y ya los hemos escuchado hablar hoy día que están defendiendo el tema. Por lo tanto, los dos representantes están actuando con absoluta libertad. Pero los promotores luego nos dicen, nos han dicho durante 2 años, nosotros una vez que tengamos queremos inmediatamente, rápidamente, velozmente, porque claro, ustedes lo van a mandar a comisión, en comisión lo van a tener congelado, se van a demorar un montón de tiempo, recién después lo van a traer al pleno en el año 2000, claro, cuando ya no haya nada que hacer, tienen que hacerlo ahorita, en cuanto presentemos las firmas, lo hacemos así. ¿Y qué hizo el presidente del Congreso? Avisó al público, a la prensa, a todos los peruanos, señor, lo vamos a hacer en forma inmediata, lo vamos a hacer en forma rápida, lo vamos a hacer en forma transparente, lo vamos a hacer de forma tal que todos puedan participar libremente. Pero dicen, no, nosotros tenemos interés en realizarlo con absoluta rapidez, decían antes. Sin embargo, vemos, en primer lugar, se demoraron 2 años en recolectar firmas que por lo que se ha visto hoy día por la exposición de la doctora Marta Chávez, de cantidad aún no determinada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se hable del 1.400.000 firmas. Habría que decir que es una cantidad no determinada. En segundo lugar, se niegan a entregar la información contenida en medios electromagnéticos que permitiría continuar el trámite. Cuando la OMP le dijo, oiga señores, su sistema de CD-ROM no coincide con los planillones, tráigame los documentos que ustedes han pasado a este CD-ROM, tráigame ese CD-ROM original, hasta el día de hoy se niegan a presentarlo, con lo cual, ¿qué están haciendo? Demorando el tema. Y en tercer lugar, los promotores tratan de impedir todos los medios que se realice la sesión plenaria. Ese apuro que tenían después, no, este jueves, no, mejor el próximo jueves, que lo vea la Comisión de Constitución, que inviten a los promotores, que se discuta más tiempo, es decir, surge una contradicción entre el apuro original y luego el no deseo de que esto se vea. Muy bien, hagámonos otra pregunta más. Los promotores dicen que las normas que obligan al paso por el Congreso no les son aplicables, por cuanto ellos iniciaron el referéndum con anterioridad, dicen. Ellos reiniciaron el referéndum con anterioridad, por lo tanto no les son aplicables. También veamos este caso. Les hago la cronología. La ley 266592 de abril del 96 establece la obligatoriedad de una iniciativa legislativa y desaprobada, pero que cuente con 48 votos favorables. Ellos solicitan los planillones recién el 3 de septiembre, esto fue de abril del 96, y luego se da una norma que aclara todo este concepto el 11 de octubre de 1996. Muy bien, veamos qué ocurre con ellos. Cuando ellos iniciaron este expediente, ya había una resolución del jurado, que ustedes están viendo aquí, la pueden sacar del diario oficial, muy antigua, del año 96, anterior a todo esto, que establecía cuándo se inicia un referéndum. Esto nadie nunca lo menciona. Esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones, nadie la menciona. ¿Y por qué no la menciona? Porque en esa resolución dice cuándo se inicia el referéndum. Yo le he señalado la parte respectiva y la vamos a ampliar en este momento para que ustedes vean qué dice ahí. Dice que los procesos mencionados, es decir, los procesos del referéndum, se inician con la convocatoria a elecciones efectuada por el Presidente de la República, por el Jurado Nacional de Elecciones en su caso. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones desde hace años declaró, y ustedes dicen que eso es cosa que no puede ser modificada, que no puede ser alterada, resolución que firme, que muy bien. Esa resolución del jurado establecía que los procesos de referéndum se inician con la convocatoria a elecciones y eso todavía no se ha producido. Por lo tanto, estamos en una etapa previa a ese proceso. Estamos en una etapa previa. Y tan era así que los propios solicitantes del referéndum así lo reconocieron. Y cuando ellos hacen su solicitud ante la OMP, ellos no dicen que ya iniciaron un referéndum. Ellos dicen que solicitan, dice, se nos habilite el material necesario para la recolección de firmas
destinadas a solicitar la realización de un referéndum. Es decir, recién que han recolectado las firmas, iban a solicitar, lo dicen ellos, este es el recurso de ellos firmado por los 4 promotores, recién en ese momento van a solicitar la realización de un referéndum. En consecuencia, ellos mismos reconocían, y así lo dice la doctrina, que los referéndums se inician en el momento en que recién se obtienen las firmas y se pasa por un proceso previo. Y en consecuencia, eso es lo que se hizo. Muy bien. Reitero lo que dice en la solicitud, veamos la transparencia siguiente y vemos la siguiente pregunta. ¿Existe esto en otros países? Legislación que establezca el pase previo, pero esto es algo rarísimo, doctor Marx. ¿Cómo puede ser que usted diga que el pueblo no se expresa directamente? No existe un pase previo, en ningún país del mundo, se ha dicho por destacados juristas en diferentes medios. Muy bien, vamos a ver qué dice la Constitución de Portugal, para poner un ejemplo. Portugal dice que el presidente de la República someterá al Tribunal Constitucional para control preventivo, para control previo, para control anterior de constitucionalidad y de legalidad la propuesta a un referéndum. Es decir, en la Constitución de Portugal es normal que todo intento de referéndum pasa previamente por el Tribunal Constitucional, quien califica, y si califica que no, no va, aunque se reúnan cualquier cantidad de firmas. Para esto recuerdo que en Uruguay la cantidad de firmas es el 25%. El Perú hemos sido muy generosos de establecer el 10%, porque allá se establece el 25%, y Uruguay es considerado como uno de los grandes países en cuanto a estos derechos, ¿no es cierto?, que todos reconocemos. Pero también tenemos la de Colombia. ¿Y qué nos dice la de Colombia? Se establece que la Corte Constitucional debe decidir con anterioridad al pronunciamiento popular. ¿Cómo? Si primero está el pueblo, primero se expresa al pueblo. ¿Cómo es esto? Es normal. Previamente se expresa ¿quién? La Corte Constitucional. En consecuencia, no tiene nada de curioso en el mundo que previamente se pronuncie alguien a este respecto. Y todo esto tiene una lógica. Nosotros, es verdad, cuando se dice el único país que se requiere, es verdad que se requiere que pase por el Congreso, pero señores, el Congreso es la institución representativa en el Perú del pueblo. El pueblo en el Perú está representado, por eso tenemos el sistema representativo a través de los parlamentarios. Y en consecuencia es lo lógico que en nuestro caso no vaya al Tribunal Constitucional. Además, imagínense qué hubiera ocurrido si lo hubiéramos sometido al Tribunal Constitucional, como podríamos haberlo legislado, copiando otras constituciones o legislación. Lo que hubiera ocurrido, nos hubieran dicho, claro, como el Tribunal Constitucional no está completo, porque el Tribunal Constitucional, etcétera, 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 ustedes nos han puesto una trampa. Por eso es que se puso, exactamente por eso, que vengan al Congreso. Pero muy bien, hay otra pregunta. Hay otra pregunta que tú me haces. Muy bien, y si viene al Congreso, dicen ellos, ¿por qué al Parlamento? Porque habría la posibilidad que se apruebe la ley. La ley que se va a aprobar o que no se va a aprobar hoy día es una ley que lo que dice es derógase la ley de interpretación constitucional, la número X. ¿No es cierto? Bueno, ¿y qué pasaría si se aprueba en el Congreso? El pueblo peruano se ahorra millones de dólares en una campaña, en recursos del sistema electoral, etcétera. Entonces, es mejor que pase por el Parlamento, porque quizá los parlamentarios lograrían aprobar esa ley, en cuyo caso ya no sería necesario efectuar el gasto respectivo. Pero otras personas dicen, pero ustedes sí hacen algo que es una barbaridad jurídica. Mezclan dos cosas, la iniciativa legislativa y el referéndum. Y eso no tiene nada que ver. Y revisando un poco de doctrina, el doctor Marcial Rubio, destacadísimo jurista de la Universidad Católica, dice lo siguiente, y solamente leo: es importante determinar si pueden encadenarse sucesivamente la iniciativa popular y el referéndum como ocurre en Uruguay. Esta es la fórmula de democracia más directa que hemos encontrado en nuestro recorrido por las constituciones analizadas. Ius et veritas, la discusión pendiente sobre el referéndum, Marcial Rubio Correa. Muy bien, pero déjenme hacer la última pregunta, la número 11. La número 11 sería, el Foro Democrático nos ha venido diciendo que ellos lo que defienden es la transparencia de los procesos electorales, que lo que quieren es lograr que el pueblo se exprese, ¿no es cierto?, en forma directa, porque ellos creen en la transparencia de los procesos electorales. Y permítame simple y llanamente
enseñarles lo que ha salido en los periódicos y por lo tanto no es lo que decimos nosotros. En primer lugar, vemos nosotros en Expreso que dice, habrían firmas adulteradas en planillones del referéndum. Y si acercamos una parte de este artículo, vemos en la siguiente que dice, una gran cantidad de firmas habrían sido adulteradas en los planillones recogidos por el Foro Democrático para el referéndum sobre la reelección del presidente Alberto Fujimori, denunciaron anoche en el programa de Panorama de Panamericana Televisión. El jefe de OMPE, José Portillo, sostuvo que las irregularidades pueden llegar hasta el 50% de las firmas. Y si vemos en otro artículo, vemos que dice, promotores tenían copia del padrón electoral, lo que nos pareció irregular. Y entonces vemos en un acercamiento de ese artículo, según esta investigación, los promotores no habrían cumplido con anular las adiciones duplicadas y las habrían pasado al CD-ROM, no obstante que la OMPE les entregó inicialmente un mecanismo para anularlo. Para Portillo lo más grave sería que a los nombres duplicados se les habría colocado un número de libreta electoral correspondiente a una persona de igual apellido paterno que no habría firmado el planillón. O en la siguiente, ¿qué dice Jaime de Altaos en Expreso? Cometió fraude el foro, y si acercamos la parte respectiva, dice, ¿qué es lo que se supone habría hecho el foro? Pues contando al parecer con una copia del padrón electoral, habría eliminado en el CD-ROM todas las firmas repetidas de los planillones y las habría reemplazado por nombres y libretas electorales tomadas directamente del padrón electoral. ¿Y qué aparece en otro periódico? Aparecen las expresiones del doctor Godofredo Dávila, que acercándonos a la parte respectiva, dice, fue allí que acusó públicamente a los patrocinadores de la consulta popular de pretender un fraude electrónico con la presentación de casi un 40% de firmas ciudadanas adulteradas, lo cual dijo requiere una pronta investigación. O si vemos, eso fue en El Comercio, y si vemos en otro periódico, dice, Foro Democrático pretende cometer un fraude electoral, lo señalan la gente de la OMPE, y si vemos un acercamiento, dice, Dávila Orihuela denunció que el Foro Democrático habría pretendido realizar un fraude electrónico. Muy bien, pasemos ahora a una siguiente lámina, que creo que es fundamental. En Expreso dicen, Foro Democrático admite fallas en el 20% de firmas representadas, pero ¿quién lo reconoce? ¿Quién dice que fueron adulteradas? Es el propio doctor Ángel Delgado, que en el acercamiento a la parte respectiva de ese aviso, y lo pueden ustedes contratar, dice textualmente, hemos reconocido que hay muchas firmas falsas. No dice que nos hemos equivocado, que pueden haber, no, dice que hay firmas falsas y que debemos tener observaciones hasta en un 20% del millón, etc. Es decir, los mismos promotores del foro, señor presidente, reconocen, ellos mismos reconocen que hay firmas falsas en el padrón. Como decimos en derecho a confesión de parte, relevo de prueba. Señor presidente, ellos mismos han reconocido que existe este fraude y eso es lo que nos da pena, porque nosotros sabemos que hay muchísimos peruanos que han firmado, que han suscrito de la mejor buena fe y no es justo que al lado de ellos, de esta gente que de buena fe ha actuado, les hayan metido firmas adulteradas, porque tenían todo el derecho a expresar su voluntad limpiamente como debió hacer. Y solo termino mis palabras, señor presidente, que de lo que se trata no es del miedo al referéndum, de lo que se trata es al miedo a que Fujimori pueda ser candidato en el año 2000, porque evidentemente quienes más lucha y más dura es la lucha de estas personas, es de aquellas que aspiran a ser posibles contendores en dicha fecha y que saben que con Alberto Fujimori sería muy difícil ganar porque evidente Alberto Fujimori está en el corazón de todos los peruanos, señor presidente. Muchas gracias, doctor Marcenaro. Muchas gracias, doctor Marcenaro.